El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El desprecio de la historia, nuestro querido y gracias a ustedes muy bien recibido programa, podcast, blog de Historia Universal con un toque de comedia. Yo soy Gon Curiel, tengo el gusto de conducirlo y aquí tenemos a los eruditos. El Dr. Stern, una tradición de carraspeo, de formalidad y de cultura. ¿Cómo estás? Y de guapo, dice Don Eric. ¿Cómo estás, Doc? Bien. Fine, very good. Y él es Sergio Mendiola, nuestra reciente adquisición que últimamente nos ha acompañado en los programas. La verdad es que ya no queríamos, pero pues sigue llegando. Ahí sí. Es que él se quedó con que por más que cambiamos le dijimos, el día y todo quieras. para que no le atine algo, sabe que... Es que le dijimos, ojalá vuelvas. Y dice, sí, pues va, órale cuando quieras, vuelve cuando quieras. Y ya. Estoy todos los días a las 11 de la mañana aquí. Para cuando... No, la No verdad siempre es se que graba. me acabo de encontrar a Ricardo abajo de su casa. Iba a punto de avanzar en la moto y me trepé. Así que, De repente yo dije... sentía pesada la moto, así, qué raro, ¿no? De repente yo, caray, ¿qué haces? sí, sentía unas manos. Colgado. Bueno, muy bienvenido, Sergio, y gracias por estar aquí. Cuéntenos, muchachos, el día de hoy tenemos a este personaje de la independencia de México. Ya no quiere llamarlo héroe porque se lo ya tiene se miedo. lo deshacemos, ¿no? No, y porque ni siquiera lo creo. O sea, su mayor heroísmo es que de verdad no nos enteremos de su calva. O sea, verdaderamente toda una vida con paliacate. Sí, exacto. que es curioso, ¿por qué usaba el paliacate? Hay diferentes teorías. Migrañas. José María Morelos y Pavón. migrañas, y entonces se Eso. apretaba la cabeza. Migrañas, sí. Otra es porque se supone que era mulato y entonces pues para que no se notara el pelo así muy crespo, ¿Por qué no se lo alaciaba? pues con una Con una plancha. exacto. Entonces que para taparse el pelo o pues nomás porque pues le gustaba. Se sentía de Garibaldi. O se sentía Se sentía Sergio de- Mayer. Ándale, Oye, Sergio pero Mayer. sí es cierto que usaba paliacate. Sí, claro. Sí, Ok. en todas partes. Y era panzón, cejijunto, muy tostado. Chaparrito. 1.55 media. ¿Cómo crees? Chaparrito. Pero era normal en la época, ¿no? Que por cierto yo publiqué, me tomé una foto con un escritor famoso húngaro, que gigante, entonces en la foto me vi súper chaparrito y puse, este escritor me hace ver chaparrón que mide 1.77 y ¿sabes qué eran la mayoría de los comentarios? Pues 1.77 es chaparro. Y así ¿Y que vives en Holanda o qué, no? Sí. O sea, creo que el promedio mundial masculino es 1.70, ¿no? Ah, ¿sí? 1.72 o algo así, ajá. Curándose en Promedio salud el mundial. doctor. Pero Oye, contando ¿qué pasó? gente desde qué edad, porque si cuentas Desde que nace. recién nacidos. Exacto, promediando desde Con que razón. Y sí. Y son muy pocos los países donde el promedio es mayor a 1.77. Por ejemplo, Holanda, que mencionó él, o pues países así nórdicos, ¿no? Pero ni siquiera en Estados Unidos es mayor. Entonces no me anden diciendo que 1.77 es chaparro, por favor. Y tampoco es gigante, ¿no? Ajá. En fin, pero bueno, no estamos hablando de mi estatura. Sino La cual no me duele como los zapatos verdes. exacto. No me hiere. No merece un cuento. ¿Quién sabe? Voy El a hombre de dedicarle- la estatura superior. Exacto. Nuevo cuento. No, pues este señor El enano. Morelos. Aventuras del enano. El hombre que creía ser mayor a la estatura promedio. Exacto, sí, chale. El hombre que creyó que... El enano que creyó que era alto. Blancanieves y el enano. Blancanieves y el único enano. Nació en la ciudad de Valladolid el 30 de septiembre de 1765. Y Valladolid es Morelia ahora. Es Morelia, ajá. O sea, él nació en Morelia. Y le pusieron Morelia por él. No, pues imagínate la... Hubiera sido La mucha co- la- casualidad, sí. ¿no? Nací en Ricardia. Así. Pues como la familia Peluche vivía en Sternia. la ciudad Peluche. Exacto. Solo ellos eran Peluche y la ciudad era igual que ellos. Nunca... Peluche, además. La familia Peluche. Pérez Luche era original. Pérez De Luche. veras. Sí. Sí, creo que sí. Pérez Luche. El 30 de septiembre, por eso ahora estamos iniciando el mes con
hablando y que además es el mes de la patria, y entonces doble razón para iniciar el mes hablando de él. De 1765. O sea, ya no se cosía el primer hervor cuando empezó la independencia. Bueno, era un jovenazo, ¿no? De 45 años. Ajá. Un chavo, ahora que lo pienso. Un crío. Sí, se cosía el primer hervor. O sea, a ver, el paliacate entonces sí es por chavorruco. No. Esa no entra en las teorías. Chale. Pero usaba tenis. Eso sí. No salen los retratos, pero usaba tenis para sentirse más chavorruquín. Más chavo. Más bien. Y entonces... ¿qué más cuento? Aparte de que nació, ¿qué cosa importante hay que contar? De ahí para hasta cuándo hizo algo que valiera la pena No, narrar. se tuvo que ir a trabajar. El papá los abandonó, que era carpintero, me parece. Sí, era de origen humilde. Sí, luego está todo Ya el iba a decir, tema era de la- tez humilde, pero eso ya no es correcto. No puedes decirlo. No, era de origen humilde, pero sí, fuera de broma, sí era pues bastante moreno. De hecho, se supone que era mulato, más que mestizo, ¿no? ¿Qué es mulato? Mulato, pues es como mitad Negro con negro blanco. y blanco. La Pero- mamá era criolla y el papá, pues era o negro o medio indio. Y entonces, pero en su acta de nacimiento dice blanco español. No, español nada más. ¿O español? Sí, no. Bueno, Eso de blanco es blanco, ok. cosa gringa. Ok, español. Y, pero hay quien dice que tuvieron que darle un soborno al cura porque lo decidía el cura evaluaba, porque pues eran como castas así, desde donde quedaban tu fe de bautismo, la casta en la que quedabas, ahí ya te Pero Qué bárbaro. esa es la cosa curiosa, porque es como... Creo que es muy fácil culpar como al tema de las castas todo, ¿no? O sea, la desigualdad de México. No, son las castas. No, son los españoles. No, es el imperialismo gringo, ¿no? Al final no quedaba. tenía... Así, media hora de contexto sobre media hora de el- contexto de las castas. las ¿no? castas. Sí. pero sí. No, al final las castas no están tan... O sea, no importaban tanto jurídicamente. O sea, por ejemplo, si eras indio, eso sí, porque pertenecías a un régimen jurídico diferente. Por ejemplo, la Inquisición no te podía juzgar si eras indio. Ah, sí. ¿no? Entonces, mucha gente que llegaba a la Inquisición decía, no, es que yo soy indio. Afuera de la iglesia. Es que yo soy indio, yo no sé por qué me queréis Eso está quemar arrestado. vivo. Que coño, que yo soy indio. Sí, sí. Soy indio de Sevilla. Digo, de Sevilla. Carácuaro. ¿No? No, y al final, por ejemplo, en las castas no había una... O sea, había unas cosas muy chistosas que era la cuestión de limpieza de sangre. Como la aristocracia en México era muy pequeña, a diferencia de otros lugares. O sea, solo la gente que había recibido como ciertos títulos, ¿no? Duque de Miravalle o cosas así, podía decir que era aristócrata, y eran contados. Entonces empezó esta moda de limpieza de sangre, es decir, que no tenías antepasados moros o antepasados judíos. Y ya que le empezaban a buscar, todo el mundo tenía. Entonces la limpieza de sangre empezó a ser como un... Pasabas el dinero por abajo y ya salía. Limpieza de sangre, entonces ya puede ser obispo. Ya puede ser no sé qué, ¿no? Entonces al final había tal grado de yo no diría corrupción, pero pues era un sistema que más bien se había decretado en algún momento y que en México no funcionaba como tal, ¿no? Entonces, pues al final sí, podría ser que era mulato, que podría ser que era lo que sea, pero sale español. Entonces, ante eso, pues, ¿qué significa? Nada, ¿no? Entonces O era sea, como el sombrero de Hogwarts. Ajá, sí, o sea, te tocó como te ser veían, tal órale. cosa. Y si había pago, pues te Y, toca y algo a los lo papás mejor mejor. pueden haber dicho, no, se manchó, ¿verdad? Hay una historia de un bígamo, ¿cómo era? Que lo llevan a la Inquisición y entonces en la Inquisición te preguntaban todo de tu vida, que el gusto de helados, ¿no? ¿Te gustaba más el de limón, el de queso, cuál, ¿no? Y fueron con la primera esposa. Y la primera esposa les dice, no, es que es mulato. Ajá. Van con la segunda esposa, no, es español. Y van con los papás y dicen, no, es tal. Y él dice, pues yo soy indio.
Y tal cual, esa es una historia real de los archivos parroquiales de... No me acuerdo de dónde, pero... Digamos que el tema de las castas es muy fácil verlo porque pues están las figuritas, que además los españoles peninsulares los coleccionaban para decir, ay, pues yo estuve en México y mira, ve mis figuritas de las castas y no sé qué y tal. Y en realidad no es algo que realmente jugara un papel en la Nueva España. Bueno, volviendo al tema. En el castillo de Chapultepec hay una... Era broma lo de que durara media hora. Ah, sí. En el castillo de Chapultepec hay una pared donde están todas las castas. Y es impresionante. Pero es un gusto de como... ¿Cómo se llama esto? De la ilustración. No, a nadie se le hubiera ocurrido identificar así a la gente si no es porque, bueno, está todo el tema en botánica y cuál es la... Entonces también hacerlo en humanos es apasionante, está cañón. Pero es algo nuevo en ese tiempo. Adelante. Bueno. Bueno. Este señor entra a la carrera eclesiástica, ¿no? Que era la manera en que, pues digamos que esta gente de clases medias o medias bajas, mestizos, artesanos y tal, podían subir de un poco de nivel social, bueno, bastante. O sea, si ya eres de repente el cura, el párroco, el obispo, lo que sea, pues ya subiste de nivel. Entonces, los niños que tenían cierta inteligencia o cierta capacidad ahí para estudiar, pues ese era el camino, ¿no? Que fueran entrar al seminario. Porque en teoría, pues el seminario no te podía discriminar, ¿no? O sea, a diferencia de a lo mejor la universidad o lo que sea, pues tenías que tener más nivel. Pero el seminario, pues cualquiera que tenga cierta vocación, pues tiene que poder entrar. Es el mismo caso de Benito Juárez. No sé si se acuerdan que... Bueno, Benito Juárez también entró al seminario para poder destacar, porque tenía inteligencia. Hidalgo también. No, pero Hidalgo sí era más fifí, ¿no? Era ya de criollo, de más nivel. Entonces, bueno, entra al seminario y como a los 30 años, en 1790 y algo, ya es ordenado como sacerdote. Ya es ordenado. Sí, porque su mamá... a los 29 todavía su mamá entraba al cuarto y... Porque está todo José tirado. María, ven para acá. Cuando estaba de buenas le decía Chema, pero... Dice Chema, ¿por qué hay José María, ¿por qué hay paliacates por Es todo? mi colección, mamá. Ya, mamá. No sé. Ya te dije que enfrente de mis amigos nomás... Y de sus amigos Hidalgo y Allende y todos ahí. La Y él corregidora. así, mamá, por favor, ya Sí, como Mafalda, de que mejor te esperamos afuera, José María. Sí, iban saliendo. Chema. Y la mamá, no, entonces ya a los 30 ya es ordenado. Okay. Y ya entonces tiene su cuarto bonito y ya su mamá no le dice nada. Y entonces ya Y empieza ya a ejercer como cura en diferentes qué traumático parroquias. Eso de que tienes que ser cura para poder tener educación. Para poder vivir de algo. Sí, traumático. Ahora, Y entonces, como obviamente de no ser tenía cura, mucho esa vocación... Espera, antes de ser cura y de meterse a eso, de niño se va a trabajar a Tierra Caliente con su tío y es arriero y vaquero. Ok. Entonces, y tienen un servicio de transporte de la costa, creo que es Zacatula, para lo que es Morelia, y con mulas, o sea, era muletero. Ajá. Y entonces eso lo hace un gran conocedor de la sierra, un buen, ¿cómo se dice la gente que hace logística? Bueno, en eso, ¿no? Un logístico. Un gran logístico. Así, ¿cómo se llama Alexa, ¿cómo se llama la gente que hace logística? Te va a responder. Pues sí, como Ya ha pasado. hacedor de logísticas. Hacedor de logística. Logistiquero. Entonces eso es importante para después su carrera como pues que guerrillero, ¿no? Pues sí, claro. Continúa. Que planea mucho. Bueno. Un día... bueno, él ya conocía a Miguel Hidalgo, había sido su profesor en la universidad y todo. Y ¿Quién? Miguel Hidalgo había sido profesor Y rector de la universidad. rector de la Universidad Nicolaita. de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? Pues también qué casualidad que era rector de la universidad que se llamaba igual que él. Casualidades. Y entonces
ya se conocían y de repente un día pues llega la noticia así al cura Morelos, así, señor cura, llega alguien, se quita el sombrero así, ¿no? Y el otro. Y el otro nada más le hace así, pero no se atrevía a quitarse. Le salen los chinos. Los chinos así. Ay. Y se lo vuelve a... nada más le hacía así. Señor cura, pues nos entera, ¿cómo ve que se acuerda del pelón ese que el rector, cómo no, de Don Miguel, cómo no voy a acordar de él? Pues ya está armando un desastre, inició una revuelta, una insurrección por ahí en Guanajuato y ya va avanzando hacia la capital, que es lo primero que empezaron a hacer, ¿no? Ir avanzando hacia Dice, México. pero tuve clase con él, clase de 7. Dice, pues hoy tuve clases de 7. Pues ahí hizo muy rápido. Estaban apurados. Y entonces, luego se le prende, él ya tenía ideas así liberales y tal. Se le prende y decide encontrarse con él. Se entera que va a pasar por Charo, Michoacán, que pues le quedaba ahí cerca, ¿no? Y dice, ay, agarro una combi y voy a ver al cura. Y entonces se encuentran en Charo y le dice, yo me vengo a poner sus órdenes, maestro. ¿Qué quiere usted que haga? Y Lo que hace la gente por un punto más. por un punto exacto, sí, nada más porque quería un punto extra. Y lo manda al sur, ¿no? Le dice, váyase para Guerrero, que también qué casualidad que se llamaba igual que otro compañero de ellos, Vicente Guerrero. Le dice, todos los estados y esos se llamaban como ellos, ¿no? Y le dice, váyase a Guerrero, que no era Guerrero, sino era parte del Estado de México. ¿En serio? Ajá, que tampoco era el Estado de México, sino Intendencia de México. O sea, la Intendencia de México era una franja que llegaba de costa a costa, o sea, una parte de Veracruz. No, esa era la de Puebla, Tuxpan. Ah, sí, cierto, eso era Puebla. Entonces no llegaba a la costa, ¿verdad? No, pero llegaba hasta Hidalgo. O sea, todo Hidalgo, el Estado de México actual, el La DF. Ciudad de México, el estado de Morelos. y Guerrero. Ajá, todos esos eran la Intendencia de México. Sí, cierto, no llegaba hasta la costa, esa era Puebla, que tenía una franja Tuxpan. ahí que salía hasta Veracruz. Ok, y entonces, y luego hasta Oaxaca, ¿no? Entonces le dice, tú encárgate del sur de la Intendencia de México. Y muchos de los héroes de la independencia son de ahí del sur, o sea, como la familia Bravo, Nicolás, que era Leonardo, y varios. Nicolás era hijo, ¿no? De uno de los hermanos Bravo. Los hermanos Galeana. Matamoros. Mariano Matamoros, que también era cura. Qué buen apellido, ¿no? Matamoros. ¿Y usted a qué se dedica? Matamoros. Sí, eso. El señor Matamoros. El señor Matamoros. Sí, eso que alguien le puso así a su rancho y... No, pues no, alguien le puso imagínate. así a uno que se dedicaba a matar moros. Por eso O sea, alguien le puso árabes. así a su rancho ahí en España, de que aquí se matan aquí matan moros. Pues alguien se puso así. Claro. No, pues alguien mataba moros y de ahí, pues sí. Bueno, pues Mariano Matamoros, que ya sabes, dicen los chismes que de hecho era mujer, ¿no? Pero chismes. ¿Cómo está eso? Ella. Hay que decirle ella cuando nos refiramos a ella. ¿En serio se dice eso? sí. ¿Y cómo está la cosa? Ella. Pues no sé, que simplemente que sus restos, cuando vieron sus restos, correspondían más a los de una mujer. Pero... Chale. Entonces... ¿Cómo? O sea, los restos te pueden decir si era hombre o mujer. ¿Estás diciendo que no es dependiendo de la cuestión social? No es una... el arqueólogo tiene que investigar primero cómo se identificaba. Te van a cancelar. Sí. Y entonces, pero bueno, esos son rumores muy poco probables, ¿no? Era también sacerdote, Mariano Matamoros, y ahí en Guerrero, Morelos inmediatamente después de que habla con Hidalgo, se separan y de hecho nunca más se vuelven a ver. Se va hacia el sur y Hidalgo sigue hacia la capital, luego no le va bien en la capital, se regresa y se va hacia Guadalajara, luego de Guadalajara hacia el norte, en el norte los apresan y los ejecutan. Entonces por eso ya no se vuelven a ver. Y entonces después de que los ejecutan, el que queda como líder Es Morelos. es Morelos. Bueno, Rayón en realidad. En Tlalpujahua. Pues entre Rayón y Morelos, pero más Morelos.
O sea, es como... ¿O por qué crees tú dirías que Rayón queda como más líder que Morelos? Porque era el líder de la junta y Morelos nada más era un caudillo en el sur. ¿Qué? Ok, regresamos con más aventuras. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Doctor Stern, con todo y palomitas, hombre, podemos arrancar, ¿cómo no? Es que el doctor... Sí se deja, claro. El doctor es muy de que la palomita y la cosita sabrosa. Lo entiendo. Faltaron chetos. Y entonces, nada más una cosa que me quedó la duda, no sé si lo dijeron muy claramente. ¿Cuál es la diferencia de edad entre Hidalgo y Morelos? Como 10 años. Ok. Ellos eran los más ruquitos de la... Hidalgo era rector de la universidad mientras Morelos estudiaba. Exacto, o sea, Hidalgo tenía 57 años cuando empieza la independencia, Morelos 45, Allende como 37, 36, Ok. para que más o menos nos demos la idea. Y la corregidora. Pues unos 40. Sí, más o menos. Pues esa no es ni señora, ¿no? 40. Señora corregidora. Como que no es ni señora. Pues ya hoy por hoy. Estaba casada. Pues Hoy ya por hoy había un a los corregidor. 20 ya son señoras. Hoy por hoy a los 40 ya no es una señora. Si no me crees, pregúntale a María José que cantó la de No soy una señora. Yo me la sé más en italiano. Es que Ay, es sí. original en italiano. No sí. mames. A ver. Non sono una signora, Ay, no puede ser. una di tante stelle nella vita. Y además no sé ni por qué rayos me la sé esa. Que de veras es literal, es una canción de señora de los 80. Bueno, son buenas las conquistando a alguien es Mule. No, te hagas, güey. No, esa no la cantaban Smula, Y pero además debería. en Italia la cantaba María Josepa, ¿no? No, la cantaba una Loredana, no sé qué, pero estaba guapa. Ok. Bueno, no sé cómo se llamaba. Entonces, ya, se arman. Ajá, se arman, pero los Los trancazos. Y se va para capturar Acapulco. Exacto, su misión principal era capturar Acapulco. Pero no iba a ser tan fácil. ¿Sí? Así los de Acapulco dijeron lo que diga mi Dedit. ¿Pero qué? O sea, ¿por qué Acapulco? Porque era el puerto más importante del Pacífico y pues por el puerto. era dominar ese puerto. O sea, por ahí llegaba mercancía, salía y entraba mercancía. De Filipinas y... O sea, siempre Acapulco ha sido un centro de Perú, comercio. Filipinas. Después de la independencia, importante. no. Ya se apagó y hasta que lo volvieron balneario. Ah, ok. O sea, en ese entonces no estaban de que... Paps, o sea, ¿por qué se armaron aquí los golpes? O sea, que la gente la Sí, banda en en el Acapulco. Baby O así, y llegaba, aquí está Morelos. Que, Pues que pase la fiesta. Sí. Pero sí, ahí en el... Dije, Morelos, dijiste que ibas a tomar Llegó Acapulco. Morelos y se hospedó en el Princess. Tómate un Acapulco. Dijiste que ibas a tomar Acapulco, no que te ibas a tomar todo lo de Acapulco. Y el Morelos... Todavía Con estoy el paliacate así se lo joven. quitaba y le hacía así. Todavía estoy joven. Oye, tenía 45 años, es una gran Era un edad. niño, un nene. Claro. Y entonces, pues empieza a dirigir hacia Acapulco. Como decía, ahí se le juntan los hermanos Galeana, los Bravo, Matamoros. Y pues ahí, en lo que hoy es Guerrero, pues ocurrieron muchas de las batallas y tal más importantes de esta etapa. De la independencia es la segunda etapa. La primera etapa pues, es el inicio, desde el grito de Dolores. Pues es que algo le dolía mucho y ¡ah! Un ¿No? grito Ese es de el Dolores. grito de Dolores. Lonol. ¡Lonol! O sea, ya lo habíamos hecho ese chiste, ¿no? ¡Lonol! Pero nunca muere. Y entonces No desde, como Hidalgo, que pues... exacto, desde el grito de Dolores que empieza, que esa etapa fue desastrosa, fue puro matanza dura. matanza. Sí, a mí me da risa porque Hidalgo era
es que, o sea, era un dictador que mataba gente, ni siquiera digas, o sea, así opositores, ¿no? Mataba españoles. O sea, si eras español y no te importaba si eras opositor, no te mandaba a fusilar, ¿no? O sea, era un genocida. Qué bueno que lo dices tú, porque ya me habías tachado de radical en anteriores sexenios. No, bueno, Qué pero bueno que esto lo es digas. real. O sea, Hidalgo sí era un genocida, literal. O sea, nada más por ser español te fusilaba. Y eso hay bastantes testimonios. Entonces, y además hacía todo mal, era mal militar, mal todo. Y Allende así de otra vez. Allende lo encarcela. en el Allende lo camino trata al de norte. envenenar 2 o 3 veces y no sé por qué no lo logra. Pero ¿Por qué va a ser? Pues porque todas se las tomaba de Hidalgo. de Hidalgo. Entonces ya estaba, su cuerpo Él estaba- inventó esa manera de tomar, ¿no? Cuando llegó a sacar a El Morelos primero en la del historia medio, que tomaba así. Cuando llegó a sacar a Morelos, ya no puede ser, es que este es mi soldado. Shot. Y Hidalgo dice, me tomo estos 10 y me dejan llevarme a mi soldado. Tras. Entonces, por eso el veneno no le pegó. Exacto. Y entonces no se murió. El caso es que no lo lograba envenenar y lo arresta. Y bueno. Y Morelos era mucho más ordenado desde los 30 años que fue ordenado y ya se le quedó. Sí, Era más ordenado, era mucho mejor general, mucho mejor militar. No era un asesino en serie. No logra tomar Acapulco, pero sí toma todo el camino a México, que es Chilpancingo, Tixla y todo eso, y pone fábricas de pólvora. O sea, el tipo además tenía una habilidad para la industria. Además, bastante uno buena. de estos héroes era deportista, ¿no? Digo, deportixtla. Dije, llegó y... No, pues que el señor Galeana es deportista, dices. No, pues hay que contratarlo para detener a ese Ya- hombre, para llevar los mensajes. No, que es deportixtla. Planearon todo un torneo para recibir. Sí, exacto, le hicieron un torneo para... Oiga, ¿usted es deportista? No, que yo dije que soy deportixtla. Pero bueno, ya es el chiste, ya más gastado. Y entonces, Cañonazos de humo. Cañonazos de humor. solo en Francia. Solo en FAMSA. Triqui-trácatelas. Entonces, exacto, iba tomando el camino y su batalla más famosa, bueno, no batalla, sino su hazaña más famosa militar fue el sitio de Cuautla. ¿En qué consiste, Sergio, el sitio de Cuautla? Que está en el estado de Morelos. Qué casualidad que su hazaña más importante es en su propio estado. estado. Hay gente que sí es profeta en su propio estado. Hay gente que... Estaban... Ya habían vencido a la mayor parte del movimiento en la zona central, que era la más importante. Y entonces Calleja pretende sitiar a Morelos en Cuautla. Calleja era el general realista. Realista, ¿no? que O sea, después que fue siempre virrey. decía, pues podremos ganarle o no. Pues está difícil. Puede ser, pero Por tal otro vez lado, no. Por otro observándolo lado, bien. siempre Y le todos, hacía así. Entonces decía, no, realista. ese es el general realista. ¿no? Y con esa capacidad vence a Morelos en Cuautla. Pero Morelos logra escapar. O sea, el sitio de Cuautla es contra Morelos. O sea, Morelos es el que está en Cuautla y llegan las fuerzas virreinales a sitiarlo, ¿no? A sitiarlo. Y él logra escapar, entonces eso se considera una gran hazaña. Pero pues es una de las grandes que serán como descalabros del movimiento independentista. Lo que quería, Morelos ya había tomado Taxco, ya había tomado Izúcar, ya estaba a punto de llegar a Puebla. O sea, si lo vemos desde cierto punto, la Ciudad de México ya está casi sitiada por el movimiento de independencia. Y él concentra sus tropas en Cuautla, vence a uno de los generales cerca de Toluca, y entonces ya tiene casi Toluca. O sea, ya está a punto de caer la Ciudad de México, y hubiera sido el fin de... O sea, ya la independencia bien, y lo vencen en Cuautla. Y él tiene que salir para Tehuacán y luego para Oaxaca. Así es. De hecho, ya me acordé quién era el deportista? deportista. Era Vicente Guerrero. Ah, Sí, él Deportixtla. era deportixtla. Es que así hay un meme del gato, que soy fan de esos memes. Me dijiste que eras deportista.
Te dije que era de Portixtla. Allá por Guerrero. Wow, qué meme culto, güey. Sí, está muy bueno. Y entonces, Meme acapulqueño. exacto, se va a Tehuacán. Porque le habían dicho que ahí pues, el agua era muy sabrosa. Ajá. Era el refresco del presidente. El oficial. El refresco del Peña. Peña Fiel. Salud. Que hasta el guardia nacional puso cara de... No, Sí, eres alérgico a los malos chistes, ¿no? no, si así fuera, imagínate con el Dr. Stern sentado junto a mí todo este tiempo. No te creas, güey, Ya. para nada. Peor que la Todo el mundo ama malaria. tus balazos de humor con el Dr. Stern. Ese acaba de ser tu Cuautla. Sí. De Portixtla. No, pero Cuautla es visto positivamente como un gran logro que en vez de ser derrotados logran Escapar con todo el ejército deshecho. Pues sí. Malaria, Sí. tifo. Eso sí. Pero Que bueno. te voy a decir que no, sí, así se la chima el trofeo. ¿No? Pone cara, me encanta esa cara que pone así de, ¿por qué te voy a decir que no? Sí. Y entonces, o sea, su hazaña fue Escapar. que no lo Pues mataran escapar. por completo. Pero- A él y a su equipo. Pero finalmente, pues sí, lamentablemente lo agarra. ¿Cómo crees? Sí. Entonces él fue el líder del movimiento de la independencia desde 1811, que se muere en Hidalgo y Allende, y hasta 1814, que se muere él. O sea, no había cumplido los 50 años, ¿sí? Cuando es ejecutado. ¿Qué más deciros? Yo ¿Cómo lo quería- ejecutaron? ¿O cómo lo capturaron? Bueno, todavía falta una parte, pero lo Falta una agarra. parte y además quiero leer un fragmento de los sentimientos de la nación. ¿Eso lo escribió él? Ajá. Eso lo escribe en Chilpancingo, donde convoca al... pues el establecimiento de la primera constitución del país, en donde llama delegados de todas las provincias. Que es interesante porque ¿cómo puede llamar delegados de todas las provincias en plena guerra? O sea, qué mala capacidad tenía el gobierno virreinal para responder este tipo de cosas. A mí siempre me ha sorprendido mucho. Y entonces redacta los sentimientos de la nación en parte como para decir... O sea, a mi ver, agenda va a ser lo que hacen ellos es que prácticamente empiezan a operar como si ya hubiera ocurrido la independencia. O sea, declaran la independencia, constituyen una junta suprema de gobierno. O sea, normalmente en las revoluciones y eso, los primeros gobiernos que surgen son colegiados o son como juntas, ¿no? Más que una sola persona. Que claro que siempre hay un presidente de la junta que es el que acaba siendo el dictador, ¿no? que sigue. Pero suele ser una forma como para, en vez de ahorita pelearnos entre nosotros de quién queda, vamos a decir que es democrático. Exacto, y vamos a decir que todos, ¿no? Y entonces se conforma una junta suprema como si ya fuera... Por cierto, él nunca consideró una república mexicana. Ninguno de ellos planeaba ser una república, sino un reino. Esto es algo curioso. Y eso, ahorita hasta tengo una prueba. Porque yo no hablo sin Tienes pruebas. otros datos. Yo tengo otros datos. Entonces ellos planeaban hacer un reino. Pero un reino independiente de España. De la América septentrional. Porque México todavía no se usaba. México era el nombre solo de la ciudad. Ajá. Y del gobierno, del territorio gobernado por la ciudad. Ok. Era la Intendencia de México. Ya. Exacto. Y entonces, una vez que se constituye esto, también hacen como un congreso constituyente. Entonces dicen, bueno, ya somos un reino independiente, ahora hay que hacer una constitución. Y él emite este documento en 1813, por acá tengo la fecha, octubre, si no me equivoco, de 1813, que se llama Sentimientos de la Nación, que es como su idea, su visión de cómo quiere que sea México. O sea, es como una preconstitución. Un manifiesto. Un manifiesto, pero que sí es como una legislación de alguna manera. O sea, dice, y en el reino habrá no sé qué, y se hará, así, o sea, como ya dice, estableciendo, moldeando, ¿no? Cómo va a ser el nuevo reino. Si ya estamos, y ahora
¿Por qué amanecimos con ganas de hablar? Invitas Como de imitar al presidente. al rey. Al rey al de este ring. Atlatuani. Bueno, ¿quieres decir algo más o ya Sigue, paso sigue. a...? Sentimientos, Doc. Aquí está. Espero que hayan pasado, sí, los subrayados que hice. Ay, qué bueno. Si no, hoy me iba a tener que poner a... A Ya, subrayar. exacto, ya tengo subrayado lo que quiero. Si da tiempo, sí. Ok. El primer punto, así empieza este documento, dice que la América es libre e independiente de España. Y los Estados Unidos, pues sí, ¿no? Ya sabíamos, ya lo sabíamos, la América... Chocolate por la noticia. Sí, sí, ya sabíamos que aquí somos libres de España. ¿Qué tenemos what nosotros the que ver hell? con España? What the hell, man? What is Spain? Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Y que así se sancione... Está muy chico esto. Ay. Ponlo. Espera, no, pues traigo mis lentes. Pero puedes ponerlo. Hay que usarlos de vez en cuando. Puedes ponerlo horizontal y se pone más grande. Mira. Mira. Sí, pero también Mírale. sí, también le podía haber hecho así, pero se corta. No. Bueno, a ver, ahí está. Sí, ya. ¿Ves? Ya, está bien, está bien. No, que la. ni quiero Quería ayudar. presumir sus lentes. Sí. Exacto. Y que así se sancione dando al mundo las razones. 2. Que la religión católica sea la única sin tolerancia de otras. O sea, nunca se planeó que aquí hubiera libertad de culto. Era La un mitad de la reino. independencia lo hicieron curas. Ujú. Claro. Digo, eso también hay que recordar. Ujú. Entonces, su idea era establecer la religión católica como única y prohibir todas las demás. Ajá. Punto número 5. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. O sea, este es el Supremo, así como existe la Junta, también existe el Supremo Congreso Nacional Americano. O sea, como dice Sergio, no era mexicano, sino esto era América, ¿no? Ajá. Ay, caramba, se me acaba de ir. Perdón. Ahí está. Entonces, básicamente la soberanía dimana del pueblo, pero pues la va a depositar en nosotros, ¿verdad? Ajá. No, En los expertos. en el Congreso. Se han hecho estudios. Que los poderes legislativo, ejecutivo, executivo, dice. Executivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. De inmediato, desde antes de que surgiera la nación, el reino o lo que sea, ya estaba estipulado que iba a haber división de poderes. Esa era una idea pues, republicana de la época y con la cual yo estoy de acuerdo. 9, que los empleos los obtengan solo los americanos, ¿no? O sea, Y eso se refiere a empleos gubernamentales. Y los americanos así de, oh, ¿Quién that's sabe? great. Probablemente sí se refiere a eso, pero yo no creo que excluya a lo demás. No, porque Morelos Lo cual no era además sigue aplicando hasta hoy. Hoy en español. día un extranjero no puede tener un empleo. Excepto en ser. Y en el 10 da una excepción. Dice que no se admitan extranjeros, que ni siquiera se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. ¿No? ¿Qué tal? Artesanos capaces de instruir son los únicos que hay que aceptar. James Bond ahí enseñándoles a hacer artesanías a las personas para poder espiar. Ándale, así de un año estudiando cómo hacer. Perfecto, el güey como Ghost. Oh, my love. Y todos, y cuéntenme cosas. Así, barro de Oaxaca. pintando Barro huevos. negro. Así, se oyó raro, ¿no? Eso. Pintando huevos. Yo decía literalmente pintando huevos. Así. Bueno. Punto 12. Que como la buena ley es superior a todo hombre, lo que dicte nuestro Congreso deben ser tales, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres,
alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Qué buenos deseos. Buenos deseos con un toque ligeramente socialista, ¿no? Como proto-socialista. Porque dice que moderen la opulencia y la indigencia. O sea, básicamente vamos a quitarle un poquito al rico y para dárselo al pobre. Esos son nobles sentimientos de la nación y lo que quieras, pero sí es algo un poco impracticable, que además contradice a un punto que viene después. Que vamos a ver No, después sí. del corte. No, termina si quieres el... Sí, Don la Eric lectura. lleva así una hora así y yo acá viendo esto y no sé qué. Y él, Haciendo chistes. Mejor terminamos la lecturita. ¿No? Como Nino Canún. Aguántame el corte. aguántame el corte. ¿Te acuerdas? No, es que sí falta. Ah, bueno. Entonces regresamos a más un de momento para 5 concluir. minutos. Ajá. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Palomitas de humor. Mientras el doc recoge esa palomita. Palomite. Palomitas de humor. Palomite. Les recordamos que tenemos el contenido exclusivo bien padre, donde por solo 29 pesos al mes, que usted paga ahí en la página, puede vernos hacer chistos. Hace rato el doctor nos contó la historia de cómo unos zapatos verdes le hicieron pasar un mal trago. El infierno en vida. Pues sí. Bueno. Seguimos. Seguimos. Entonces, estábamos leyendo el de que la buena ley, cómo deben ser las buenas leyes, ¿no? 14. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible. Y llegan diputados. Sí, corte A. Sabios. Entrando diputados a la Cámara. Sí, sabios. Sí, está muy lindo el texto, pero muy nobles sentimientos, pero para que proceda la Junta con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles. 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. Ándale, pues. Que era padre porque ya la esclavitud estaba casi extinta en la Nueva España, ¿no? Por ejemplo, hubo una rebelión de esclavos en Veracruz. Y el gobierno virreinal dijo, ay, bueno, ya. Tomen sus tierras, formen su pueblo y ya. No, pero no nos van a perseguir y no... No, ¿por qué? ¿No? Igual no trabajaban bien, ¿eh? O sea... ¿Pero qué? ¿Sí? ¿De verdad Ya les dieron se sus llama tierras? San Lorenzo de los Negros. Ah, O Iyanga, Veracruz. ok. Y les dieron su pueblo. Entonces sí, ya estaba... Digo, está padre porque ya no permitió que después se siguiera practicando. Pero... Luego, en el punto 16, no es un punto muy importante, pero lo que sí resaltar es que ahí es donde llama al país un reino, ¿no? Dice que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen en el reino por más amigas que sean. O sea, solo en los puertos, pero que no se internen en el reino. Ay, ya se quitó esto. Ok. Punto 17. Este es un punto capitalista, curiosamente, ¿no? El otro tenía un toque leve socialista, este es más capitalista. Dice que a cada uno se le guarden las propiedades y respete a su casa como en asilo sagrado, señalando penas a los infractores. O sea, el respeto a la propiedad. sagrado, bueno, más bien a la sagrada propiedad privada, ¿no? Eso Que iría ya en contradicción con aquel punto de... Sí, porque pues como moderas la opulencia, sino quitándole, ¿no? Pero, bueno, pues... Y además propone impuestos bajísimos. O sea, Pero es que no es por la propia mano. O sea, lo que está diciendo ahí es que no seas Robin Hood.
que el gobierno se va a encargar de, en dado caso, distribuir. Esa es una Puede salida. ser, Claro. sí. Pero lo que es importante es que es más capitalista. O sea, la visión que tenía Morelos era más capitalista que socialista, ¿no? O sea, sí quería una ley que fomentara la virtud y que no hubiera indigencia y todo esto, pero sí el respeto absoluto a la propiedad privada. Dice que las tropas extranjeras de otro reino no pisen nuestro suelo y si fuere en ayuda no estarán donde la Suprema Junta. O sea, sí permitiría, para Morelos no tendría nada de malo Una que un base ejército extranjero, por ejemplo una base gringa, o sea, que un ejército extranjero nos ayude, no lo vería mal siempre y cuando no estén en la capital, ¿no? del país. O en ese caso la junta era itinerante. La capital, digamos, se iba moviendo, que si en Chilpancingo, que si no sé qué. Ajá. Entonces, pero es curioso esto, ¿no? Que no vería mal un ejército extranjero ayudándonos. Y de hecho, desde hace cuánto nos tendría que haber ayudado el ejército de Estados Unidos contra los narcos, ¿no? Que además lo han ofrecido. El 22 también es bastante capitalista. Dice que se quite la infinidad de tributos, pechos, como que se quite la infinidad de pechos, Sabrina Sabrok salió del chat. e imposiciones que más agobian y se señale a cada individuo un 5% de sus ganancias. El impuesto era 5%. U otra carga igual ligera. Que no, espérame, pero es que estoy leyendo. Esta es la versión anterior, tendría que haber leído la versión nueva. Perdón. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos, u otra carga igual, ligera, que no prima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros. Pues con esta ligera contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. La alcabala eran las fronteras, o sea, había entre cada, lo que serían en ese tiempo estados, había fronteras, ¿no? Y entre ciudades también. Entonces, por ejemplo, para entrar con pulque a la Ciudad de México desde Apan o algún lugar así, había una aduana específica del pulque, que estaba ahí antes de Tlatelolco. Los estancos, por ejemplo, eran los monopolios estatales sobre tabaco, sobre... ¿Cómo se llama el tinte grana cochinilla y todo eso? Entonces está quitando los monopolios del Estado. O sea, Pemex no se vale según Morelos. Interesante. Ok. Ajá. Sí, 5% es lo que le parece que debería ser. 23... que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, o sea, él establece la ¿Cómo? fecha. ¿No es de Porfirio Díaz eso? No, de Porfirio Díaz es el 15, porque era su cumpleaños, entonces él dice que empiecen los festejos el día 15. Su amigo Porfirio Díaz. Así hablaba. Bueno, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída. Recordando siempre el mérito del gran héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Así se establece. Su compañero Sancho Panza. Ah, no. La festividad. Exacto. Don Miguel Quijote y su compañero. Ignacio Panza. Bueno, esto está firmado el 14 de septiembre de 1813, 2 años después de que inicia esto. Y un año antes de su fusilamiento. Y se promulga en Chilpancingo. ¿Qué más pasa entonces? Bueno, pues finalmente Calleja lo persigue, ¿no? Por todo el centro de México. ¿Qué dijimos? Oaxaca, Tehuacán. ¿Qué otro? Puebla. Chilpancingo. Lo va persiguiendo Calleja. Finalmente lo agarran y lo apresan en Ecatepec de Morelos.
Solo se podía llegar en cablebús ahí a la prisión. Teferífico. Sí. Y no vieron los memes de cuando inauguraron el cablebús. Eran muy buenos. Así de que... de cómo se ve desde el cablebús y así se ve tierra salvaje y así, ¿no? Echándole así hacia arriba con arco y flecha. Estaba muy bueno. Bueno, entonces... y también qué casualidad que se llama Ecatepec de Morelos, ¿no? Donde lo fusilan. El 22 de diciembre, si no... 1815. ¿No fue 14? ¿14? A ver. Ah, caray. A lo mejor me equivoco. Pero a lo mejor yo me equivoco. 15, sí, claro. Entonces fue 2 años antes lo de Sentimientos de la Nación. 22 de... Sí, claro. De 1815. No apuesten, muchachos. Podrían ganar. Sí. Y primero lo juzga la Inquisición, porque él, pues como sacerdote, pues es considerado también apóstata, hereje y demás. Se le quita todos sus rangos eclesiásticos. Dice que cuando lo están degradando eclesiásticamente, dice Lucas Alamán, que es uno de los grandes historiadores de ese momento, que Morelos lloró. Y dice el contrario, que es Bustamante, que el que lloró fue el obispo. Entonces siempre hay como esa lucha Claro. entre dos bandos de quién es mejor y todo eso. Desde ese tiempo y a lo largo del siglo XIX hubo siempre debate entre Morelos, entre Guerrero y todo eso. ¿No? Claro. ¿Quién llevaba la independencia y quién no? Claro, es más probable que el que lloró fue Morelos. Además, delató a amigos, o sea, como que sí tuvo miedo en algún momento y dio datos ahí confidenciales sobre la guerra, que quizá después se arrepintió, pero pues en ese momento de miedo, pues sí, rajo le pasó como a San Pedro. Y ya pues lo fusilan de espaldas, ¿no? Que es así como el peor, así. De cobardes. Ajá, como si te fusilan de espaldas es ya. Pero tenía su Biblia, su rosario. Pero imagínate que no se deja porque están ahí y el cuate se pone así de frente. Y entonces todos los que están en el pelotón de fusilamiento así dando la vuelta y se va dando también la vuelta. Pero siempre está de Y todo el pedazo dando la vuelta. Le siguen había dando oído ahí algo en la bastante. Qué bueno es que Sí. Hay que hacerlo. hay que hacer el sketch. Chale. No, pues Estaría bueno que lo Es que hiciéramos. sí, es que de frente se veían puros tinacos y varillas y así, como era Ecatepec. Dijo, Y no, entonces mejor dijo, no, prefiero ver mi espaldas, muerte. pero no quiero estar. Prefiero ver mi eso a muerte la que hora. ver eso. Exacto. Hay que hacer el sketch y tú puedes hacer a Morelos. Oye, llegaron a Y saltarla nosotros hacemos a dos de los mamadores. al pelotón, llegaron a saltarlo unos de ahí de Ecatepec. Así. Ya se la saben, banda. ¡Cámara! Y ya les dieron su Eran los reloj y rifles. todo, y ya después el celular, el reloj. Y la pólvora también, hijo. Es lo que te iba a decir, deme la pólvora. Chale. Bueno, entonces, qué mala onda somos con ¿Cómo somos? Ecatepec, bro? de verdad. Sí, sí. No, No, ven pues que hasta además- Netflix está poniendo su estudio en Ecatepec y nosotros ¿En serio? burlándonos Mira, no sabía. Ah, pues va a dar un subidón la zona. de atracos, dices. Chale. Oye, Netflix quiebra. Se robaron todas las Todo películas. Netflix todo el en el contenido. mundo quiebra. ¿Qué tiene que ver en esa Hasta los cables. No ¿eh? sabemos cómo, pero se robaron hasta lo que está en California, cabrón. Sí. Bueno, ya, pues lamentablemente fallece el señor don José María Morelos. Teclo Y sí, Morelos. yo había dicho que no cumplió los 50 años, pero sí acababa de cumplir 50 años. Ok. Y Teclo era José María Teclo. Teclo, ¿verdad? Teclo, sí. Como tus memes, ¿qué? ¿Quién te puso? Y en Tócame una el chavo tecla. que dirían, ¿por qué se llama Teclo? Porque es el esposo de la Tecla. Es el típico chiste del chavo. Sí. Es... Oye, José María Morelos y Pavón. Así que ya llegó José. y Pau. ¿Quién llegó? José María Morelos y Pavón. Y entonces, Además les hablas y te contestan, nunca lo has hecho.
Les haces así. Todos te contestan. Te platican. Bueno. Ya, pues no sé qué más. Hablando del chavo, dice, está la clase del profesor Girafales con el libro del Quijote. ¿Alguien sabe quién escribió este libro? Dice, les doy una pista. Don Miguel, y dice el chavo, Don Miguel Hidalgo. No, chavo. No, chavo, Don Miguel Hidalgo es un héroe de la independencia. Y dice, no, dice el chavo, pero yo no digo el cura Hidalgo. Ah, porque dice, el cura Hidalgo es un héroe de la independencia. Pero yo no digo el cura Hidalgo, yo digo el ingeniero Hidalgo. ¿Qué? Y dice, sí, ahí dice, y se acerca y dice, el ingeniero Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo. Buenísimo cuando está leyendo cartas y él lee todo mal. Todo y don chueco. Ramón, ¿qué? A ver. No, chavo. Aquí todo lo Todo al eso revés. les queda súper bien. ¿Será eso? ¿Lo habrán sacado de Lelutier? Puede ser. No, Lelutier no es anterior que esos sketches del chavo. Lelutier es de los años 60. Bueno, poco antes. ¿No Puede los ser. viste? Pero tú? bueno, es más bien algo muy universal. bastón. No me sé toda la cronología de Lelutier. He visto muchas cosas chidas. Muchas. Sí, son muy buenos. Es que Pues, sí, pero es que esas cosas, perdóname, esos chistes vienen desde las carpas y vodevil y todo eso. O sea, ahí sí reciclaban los chistes Claro. desde casi la prehistoria. Ay. Eh, Og va cueva. Algo que iba a decir desde hace rato es que pues él como solo fue cura para pues salir ahí de la pobreza, pues no tenía tanto la vocación. Sí era católico, sí era religioso y sí era creyente. No, hay muchas. En los archivos Pero bueno, parroquiales es impresionante bueno, es- todo lo que pedía para las. No, bueno, ok, sí es cierto. O Las sea, no me comunidades refiero y a que todo. no, o sea, sí se tomaba en serio eso, pero me refiero más como al celibato. Como Ah, que no sí. tenía la Sí, sí, vocación eso. del celibato. Y tenía Varios hijillos. mujeres, hijillos y demás por ahí. Uno de los cuales se llamaba Almonte. Juan Nepomuceno Almonte. Porque le dijo la chava, ¿y ahora dónde vamos, señor cura? Súbase, Al monte. ¿A dónde vemos, señor Juan Nepomuceno? ¿A dónde vamos? Pues señor al Nepomuceno? monte. Al monte. Y después ese hijo fue un general conservador que apoyó a Maximiliano. Y dice, ok, ¿a dónde vamos, Juan Nepomuceno? Al monte. Y entonces apoyó que al cura Hidalgo. No. Ay, perdón. Apoyó a Maximiliano. Eso está sí. mal. Así todo el mal la cronología. Sí. Muy importante general conservador. Muy Que bien. es considerado como traidor. Traidor a parece- nuestro movimiento. Los conservadores. Es uno de los conservadores. Estoy impactado de lo reciente que fue todo esto. Sí, 200 Sí, años apenas, pasan muy rápido. apenas fue ayer. O sea, pero sí es poco tiempo. Sí. Pues en realidad sí, 200 años. O sea, para Ahí, efectos de que no se usaba México, Ah, pues qué reciente es. Es impresionante. Claro. Impresionante. Y ya, pues, me parece un tipo más noble que Hidalgo, Hidalgo. definitivamente. Allende también, o sea, sí hay gente de la independencia que, pues, chida, ¿no? O sea, Hidalgo, Allende, Morelos, Allende, no sé si Guerrero tiene su, no sé. Pero sí, Hidalgo era el peorcito. Y es el que acabó siendo el más. el padre de la El- patria. El padre de la patria, ese creo que sí era Un pillo. un pillo. Sí. ¿Sí? Enfermo Sí. mental. Y sí, Morelos sí se ve alguien de más nivel, ¿no? Y convencido y todo. Igual cabe debatir si valía la pena esta lucha o no. Era un reino pacífico, próspero, antes de que iniciara esto. Y la independencia causó Daños irreparables. 60 años de desastre y de daños y de destrucción de lo que había. O sea, nada más para compararlo, 1809 era muchísimo más rico el país que 1870. Ajá. O 1800 todavía, que será como 90. Ujú. O sea, 80 años y no se Hasta podía que llegó superar don esa riqueza. Porfirio a arreglar un poco las cosas, pues eso pasó. Pero bueno, Ay. pues vámonos. Ya llegamos Vámonos. a arreglar las cosas. Llegamos a arreglar las cosas. Su amigo Porfirio Díaz. Amigos, si les gusta el contenido del Desprecio de la Historia, no olviden checar el contenido privado del Doc, el contenido exclusivo.
del doc nada más, que es Patreon. Patreon y síganme en Instagram, Dr.Stern. Mis libros están en Amazon Ricardo Stern. Oye, no hicimos anuncios, ahora sí, al principio. Pues de una. Y ya, ¿no? Pues cursos de Ajá, los cosas. cursos. Estoy por abrir uno de alemán, aunque para cuando salga tal vez ya. No, sí, todavía están a tiempo. Curso de alemán. Ahorita nos lees lo que hay en la taza, ¿no? En un exclusivo. De Ahí, italiano, que veo de alemán, francés y de francés. inglés. Sí. Cursos de idiomas. Sergio. Síganme en Facebook, Sergio Mendiola Aro, con H al principio. Y yo estoy abriendo curso de hebreo. La misma lengua moderna de actual Israel como bíblica. Así que entren. Ok. ¿Cómo se dice entren en hebreo? Licanés. Y si usted lo entendió, ya no es necesario No es que tome necesario. el curso. ¿no? Igual si quiere perfeccionarlo, aquí estoy. Bueno, y yo les ofrezco mi curso stand-up, contacto@goncuriel.com, o se pueden meter directo a goncuriel.com/curso y ahí inscribirse, ahí está toda la info. Tenemos el contenido exclusivo que es el OnlyFans, la Deli, Gonlyfans, así le pusimos de cariño, onlyfans.com/goncuriel. La mera sensualidad, cree la gente todavía que es broma, lo que no saben es que llevo año y medio viviendo de eso. Y el Showcase, todos los martes, el mejor stand-up de la escena que está en México, variado, y elenco Top Secret en la CDMX. El Showcase, los boletos están en Boletia. Gracias y nos vemos pronto. Pues cuando quieras, vuelve, Sergio. Mañana mismo estoy aquí. El próximo domingo. Y Don Eric, es @soy Don Eric. No dejen de seguirlo también, por favor, nuestro productor. Gracias. Desprecios. Gracias. Bye bye. Bye. El desprecio de la historia.